Les cuento que este foro se trata acerca de la posibilidad y el actual sistema tributario en Chile, y también la posibilidad de hacer una reforma tributaria. Les cuento, primero quisiera hacer una presentación de los expositores. En primer lugar, quiero presentar al profesor Michel Llorat, que es profesor del Departamento de Industria de nuestra facultad, que nos va a hablar primero que todo acerca de hacer una contextualización del sistema tributario chileno y una posibilidad de propuesta de reforma tributaria. A su vez también hacer un diagnóstico del sistema tributario actual. Luego tenemos al profesor Cristian Moscoso del Departamento de Minas de nuestra facultad, que nos va a hablar acerca de cómo está estructurado el sistema tributario chileno, pero específicamente relacionado al tema de la minería y del royalty. Y por último va a exponer la diputada María Antonieta Sá, diputada de la concertación del PPD, que nos va a exponer acerca de cómo cambiar las estructuras del sistema educacional, cómo financiarlo, y además nos va a contar un poco acerca de cuál es el contexto político en el Congreso para hacer distintas reformas. En primer lugar va a exponer el profesor Michel Llorat y lo dejo con su introducción. Muchas gracias. Y buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación del Centro de Ingeniería. Y tengo aquí algunas láminas que voy a proyectar con unas cifras que me parece que son interesantes de mostrar. Bueno, voy a hablar un poco en general de cuál es el sistema tributario que tenemos en Chile, cuáles son las principales falencias y algunas propuestas de reforma que en mi juicio sería pertinente llevar a cabo en el mediano plazo. Y lo primero es poner un poco de contexto la importancia de los ingresos tributarios en el financiamiento fiscal. Obviamente los impuestos son necesarios en todas las sociedades porque son la fuente principal de financiamiento de una serie de gastos públicos, ¿no es cierto? Que involucra gasto social, bienes públicos, ¿no es cierto? E incluso muchas veces los impuestos se usan con otros fines distintos a los que son financiar el gasto público, sino que con objetivos de política económica. Ahí tenemos el caso, ¿no es cierto?, los impuestos verdes o ecológicos que están un poco de moda, ¿no es cierto?, en donde el objetivo no es necesariamente recaudar, sino que es corregir algunas distorsiones de la economía. Lo que muestra esa lámina es como digo, la relevancia de los ingresos tributarios en la estructura de ingresos del gobierno central. La barra azul refleja justamente los ingresos tributarios, que como se puede ver, desde el 2001 al 2010 están en promedio por encima del 70%, ¿no? Probablemente cercano al 73% de los ingresos totales. Y la barra roja, ¿no?, que cambia mucho el tamaño, que al comienzo les había un 2,4%, pero llega al 2006 con un 22,1%, son los ingresos del cobre, ¿no?, particularmente los ingresos de modelo, ¿no?, que obviamente depende o se mueve directamente con el precio del cobre. Entonces esos ingresos son fundamentalmente los impuestos que paga el Codelco, pero también los excedentes, es decir, toda la utilidad de Codelco. Bueno, entonces ahí tenemos un primer elemento, la importancia de los impuestos, ¿no es cierto?, en el financiamiento del gasto público. Y en esta segunda lámina hay que mostrar la carga tributaria. Y carga tributaria se entiende como la recaudación tributaria dividido por el Producto Interno Bruto. Lo que mostramos es que en promedio, entre 2001 y 2010, ha representado un 18,2% del PIB. Y es una carga que es bastante estable. Hay algunos años que supera el 20%, que no tiene que ver, yo diría que todos estos movimientos que se ven acá no tienen que ver con cambios de tasas de impuestos, sino que esas alzas que aparecen ahí son principalmente producto del precio del cobre, que ha significado
que la minería privada, ¿no es cierto?, haya pagado más impuestos en algunos años. Ahora, la pregunta que nosotros hacemos es, bueno, un 18% de la tributaria es baja, es alta, ¿no?, ¿es suficiente? Responder eso es difícil, uno puede compararse, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro hay una comparación para el año 2004 con algunos países con los cuales a Chile le gusta compararse, ¿no? Por ejemplo, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Alemania, Irlanda, Estados Unidos. Chile aparece ahí con dos números, que básicamente porque uno está con la seguridad social privada y otro sin la seguridad social privada, que es un elemento que siempre se pone en cuestión cuando uno hace comparaciones. Entonces, en el caso extremo, digamos, que componemos a Chile con una carga que incluye la seguridad social privada, de todas formas, ¿no es cierto?, aparece ahí como con la menor carga de todos los países. Eso es un elemento, pero otro elemento que también es esencial es el cómo se recauda. Entonces, en ese cuadro lo que se ve es que en la segunda columna está el porcentaje que se recauda con impuestos, lo que se llaman impuestos directos, es decir, a la renta. Es decir, que son los impuestos por los cuales se puede hacer progresividad. Y en los países más desarrollados, por los menos que están ahí, más o menos 2/3 se recauda con impuestos a la renta, o con impuestos progresivos. Y 1/3 se recauda con impuestos al consumo. En cambio, en Chile, y también podríamos decir que en toda Latinoamérica, la situación es a la inversa. Aproximadamente 1/3 se recauda con impuestos progresivos o a la renta y solamente, y 2/3 con impuestos al consumo. Ahí, otra comparación en términos de carga tributaria total. América Latina, en total, tiene una carga en torno al 14,5%. Por lo tanto, podemos decir que Chile tributa más que el promedio de Latinoamérica. Tributa casi igual que el promedio de Asia-Pacífico. Tributa menos que el Mercosur. Estos promedios en realidad se componen de países que pagan muy poco y otros que pagan mucho. Entonces, por ejemplo, si uno toma dentro del Mercosur, que es la línea que aparece ahí con el número 3, los tres principales países, Argentina, Brasil, Uruguay, vemos que la carga tributaria de esos tres países en promedio es un 33%, ¿no? Es decir, bastante más alta que la carga de Chile. Y los países desarrollados, que 7 OPE, ¿cierto?, 35-36%. Entonces, claro, si uno se compara con los vecinos, nuestra carga tributaria está en el promedio un poco más alta, un poco más baja, depende de con quién nos comparamos. Si nos comparamos con países desarrollados, es evidentemente baja. Ahora, en ese otro gráfico, en el fondo aquí es para desmentir un cierto argumento que se da muchas veces, ¿no? Muchos dicen que en realidad no importa compararse con los países desarrollados como están hoy, ¿no?, sino que compararse con cómo eran esos países, cuál era su carga tributaria cuando tenían el nivel de desarrollo que tiene Chile hoy día. Y eso es lo que está puesto acá, ¿no? Aquí estamos comparando a Chile en el año 2005 con la carga tributaria que tenían varios países cuando tenían el ingreso per cápita que tiene Chile o que tuvo Chile en ese año 2005. Y vemos que prácticamente todos tenían cargas tributarias más altas que la de Chile. Solamente aparece ahí Corea, Italia y Japón con cargas levemente menores, pero que están en el nivel o orden de la altura que la carga tributaria que tiene Chile actualmente. Ahora, la verdad es que los estudios nos permiten concluir que respecto de si para crecer más, para desarrollarse más rápido, hay que tener cargas más altas o no, ¿no? Los argumentos podrían estar en ambos sentidos, ¿no? Simplemente uno puede compararse, ¿no? Y aquí, en el fondo, la comparación es en realidad o este argumento de que lo que importa es compararse con cómo eran los países desarrollados cuando no eran desarrollados, digamos, la verdad es que se cumple también de que la carga chilena es baja en relación a esa situación. La estructura tributaria, en el fondo, ahora, tenemos una cierta carga, pero ¿cómo se recauda? ¿Con qué impuestos? ¿Ya? Y ahí hay varios países, no una serie continua, sino que quiero hacer énfasis en una diferencia. Históricamente, en Chile se recaudaba la mitad de los impuestos tributarios por IVA y un cuarto de los impuestos tributarios por impuesto a la renta. Esa situación comenzó a cambiar en el año 2006. ¿Ya? Y comenzó a cambiar no por reformas tributarias, sino que simplemente porque el precio del cobre subió. Y la minería privada, que nunca había pagado impuestos hasta entonces, comenzó a pagar impuestos.
Y además se agregó el royalty, que no es una recaudación tan significativa, probablemente sea un 20% de lo que va el impuesto a la minera privada. Pero eso cambió la relación, ¿no? Entonces hoy día el impuesto a la renta es más o menos un 40% de la recaudación total. Y el otro 25% son pequeños impuestos, por ejemplo, los productos específicos, que es tabaco, combustible, el impuesto de timbre también, el impuesto que pagan se paga sobre las operaciones de crédito, el comercio exterior, o sea, los aranceles a las importaciones, que cada vez es menor, ¿no? Representa hoy día menos del 1% de la recaudación total. En fin, entonces, el grueso, ¿no es cierto?, Chile recauda por IVA y por impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, si uno excluye a las 10 grandes mineras privadas, ¿no?, es en torno al 25% de la recaudación total. Entonces, ahí está, a mi juicio, el principal, no sé si decir problema, pero característica o diferencia del sistema tributario chileno con el de países más desarrollados, y es que basa su tributación fuertemente en impuestos al consumo. Es decir, si uno al IVA le suma lo que recaudan otros impuestos al consumo, como el del combustible, tabaco, se concluye que un 66% son impuestos al consumo y solamente, como digo, un 25% es un poco más de impuestos, son impuestos directos, impuestos a la renta, que son justamente los que permiten hacer progresividad. Y bueno, ahí tengo algunas comparaciones de tasas, por ejemplo, la tasa de IVA, cómo se ha movido, pero la verdad es que ha variado un poco en su historia. Inicialmente era un 20%, bueno, un minuto bajó a 16%, después sube a 18%, después a 19%. Y los aranceles han ido bajando un montón, ¿no? De 20% en los 80, hoy día estamos con una tasa del 6%, sin embargo, con todos los acuerdos de libre comercio, el promedio es del 1%. La tasa marginal máxima, es decir, la máxima tasa que pagan las personas se ha ido reduciendo en el tiempo, desde niveles del 50%, hoy ya estamos en el 40%. El impuesto a la empresa ha subido, ¿no?, inicialmente un 10% y ya está en 17%, pero es la tasa de impuesto a la empresa probablemente la segunda más baja en el mundo. O sea, si uno dijera, ¿qué tasas en Chile son altas y cuáles son bajas? Claramente la que es baja es la de las empresas. El único país que tiene una tasa más baja que Chile es Irlanda, ¿no?, que tiene un 12,5%. Y por eso que muchos ponían como ejemplo a Irlanda, que teníamos que apuntar hacia allá, ¿no es cierto?, a imitar a Irlanda, que haya crecido un montón, pues te ponían un buen ejemplo. Pero así todo, ¿no es cierto?, hay que analizar el sistema completo en su totalidad, porque en Irlanda, claro, se paga un 12,5%, pero tiene un sistema de tributación clásico, es decir, en donde la empresa paga un 12,5% y los dueños de las empresas pagan una tasa marginal que es superior al 50%, además de ese 12,5%. Entonces la tasa total es superior al 60%. En cambio en Chile es un 17% de la empresa y la persona puede pagar hasta el 40%, pero tiene un sistema de acreditación. Entonces lo máximo que paga la utilidad de una empresa es 40%, cuando en el caso que se arregle. Fíjense, esto es también interesante porque tiene que ver con el tema de la equidad de la recaudación. Y también pone de manifiesto una diferencia notoria entre los países más desarrollados y Latinoamérica. Ahí lo que se muestra, la barra azul es el índice de Gini antes de impuestos y de transferencias, es decir, antes de todo el gasto social, que es en torno a un 48%. La barra verde es el Gini después de transferencia. No sé si todos se manejan con el Gini, pero el Gini es un índice que varía entre 0 y 100, o entre 0 y 1, ¿no es cierto? Mientras más cerca de 0, más igualdad, mientras más cerca de 1, más desigualdad. Entonces, en los países desarrollados, con el gasto social, ¿no es cierto?, el Gini se reduce bastante, ¿no?, de 42 a 38, por ahí. Y los impuestos también han ido mucho, ¿no? Los impuestos reducen el Gini de 38 a 32. Sin embargo, vean qué pasa en Chile, y que en Chile está bastante bien en comparación con los países de Latinoamérica que aparecen ahí. En Chile, el Gini es en torno a 55, después del gasto social baja a 52, ¿no?, pero los impuestos lo hacen subir, ¿no? O sea, tenemos un sistema tributario que es regresivo, o sea, empeora la distribución del ingreso.